El mítico número 27 es un símbolo de prosperidad y abundancia. Aquellos influidos por este número cuentan con una mentalidad enfocada en el éxito, tal como Carlos Hermosillo, que su mentalidad ganadora lo llevó a ser una leyenda del fútbol mexicano, no sin antes tener momentos que forjaron esa mentalidad. Acompáñame a descubrir la historia de Carlos Hermosillo. El nacimiento se daría en Cerro Azul, Veracruz, un 24 de agosto de 1964. Esta fecha es la oficial debido a que en su registro llegó a contar con 3 fechas de nacimiento. Los padres de Carlos serían Francisco y Georgina, que lo criaron junto a sus 2 hermanos. Durante la niñez de Carlos se le caracterizaba como un niño muy travieso e inquieto, que al descubrir el fútbol, rápidamente le tomó un gran amor a practicar el bello deporte, saliendo a jugar a las calles por su propia cuenta, a disfrutar del fútbol con muchos otros niños, debido a que la familia Hermosillo se tenía que constantemente mudar de hogar, tanto así que el apodo del grandote de Cerro Azul solamente se le dio por nacer ahí, pero Carlos no recuerda mucho de su vida en Cerro Azul. No obstante, lo que sí recuerda con mucho cariño es haber vivido la mejor época de Cruz Azul en la década de los 70, donde veía entre sus 6 a 10 años de edad cómo el equipo apodado La Máquina, de la mano de Miguel Marín, quien era el ídolo del pequeño Carlos, que disfrutaba observar cómo el guardameta argentino se convertía en Superman al volar por el aire cada que se necesitaba su intervención. El Superman inspiró al niño veracruzano querer desempeñarse como guardameta, que era la posición que Carlos quería dominar para llegar a ser futbolista profesional, soñando con algún día ser parte de La Máquina, el equipo que gracias a históricos como Miguel Marín, Alberto Quintano, Nacho Flores, entre muchos más, lo hicieron celeste de corazón. Durante estos años, Carlos siempre le hacía saber a sus padres el gran sueño de ser futbolista profesional, algo que lógicamente en esos momentos era una incógnita para el futuro, hasta que afortunadamente el Superman que tanto le dio al deporte hablaría con el padre de Carlos, que le pedía un autógrafo para su hijo, que quería ser como él, a lo que Marín respondería: si tu hijo quiere ser futbolista, solamente se puede enfocar en eso, mas no sus estudios y el fútbol. Este consejo convenció a Francisco de apoyar a su hijo, que en su adolescencia llegó a jugar en la Liga Interclubes, donde era el goleador en la posición de delantero centro, donde Carlos verdaderamente destacaba, motivo por el cual dejó ese sueño de ser el próximo Miguel Marín, hacer su propio legado, que gracias a que su padre logró contactarse con el señor Joaquín Vadillo, el potenciador del fútbol amateur en México, que había ayudado a muchachos jóvenes como a Hugo Sánchez, Mario Carrillo y a José Luis Caballero, entre muchos más, y ahora iba a mandar al adolescente veracruzano a la competencia de la Copa Dallas, donde se coronó como el máximo anotador. Este logro le ganó una convocatoria con la selección mexicana amateur, que le brindó más oportunidades de ser visto por los clubes de la primera división, donde las Águilas del América fueron los que apostaron por el veracruzano, que tras un par de meses en las fuerzas básicas de las Águilas, estos lo debutarían el 28 de enero del 84 ante los rojinegros del Atlas, que representaron el comienzo del grandote, que lograría un doblete en su debut. Estos 2 goles no garantizaron un lugar para el veracruzano, que tenía competencia de altísimo nivel en la delantera, que en esa temporada 83-84 acumularían 61 puntos con 69 goles anotados y tan solo 3 derrotas en la fase regular, que lo tenían como candidatos al título, hasta que las Chivas los eliminaron en semifinales, burlándose de los americanistas, que provocaron una batalla campal que duró más de 20 minutos en la cancha del Estadio Azteca, donde Carlos inició la bronca que lo llevó a ser suspendido un par de partidos para la siguiente campaña. Así cerró su temporada de debut. Para el próximo torneo continuaba su proceso de adaptación en la primera división. El joven contaría con oportunidades como la que tuvo en la gran final entre Chivas y América, donde Hermosillo anotaría el gol del empate en el partido de ida, y para la vuelta las Águilas del América se coronarían campeones con figuras como Javier Aguirre, Alfredo Tena, Armando Manso, entre muchos más, que ayudaron a Carlos en competir al máximo nivel, que en la siguiente temporada
temporada 84-85, Hermosillo lograría anotar 15 goles en un torneo largo de 38 partidos que lo tenía ya como un constante en el once titular de las Águilas, que en la fiesta grande del fútbol mexicano el grandote aparecería con goles y asistencias, llegando hasta esa final ante los Pumas, que se jugó en 3 partidos, culminando con el bicampeonato del América, que en el Pro de 85 con polémica se coronaba sin Hermosillo, que estaba con la selección de cara a México 86, donde no contó con minutos. Esto le afectó, pues en su retorno con las Águilas en el 86-87 sería un declive al solo anotar 9 goles en media temporada, que para la 87-88 el veracruzano de 23 años lograría adueñarse de la titularidad al anotar 21 goles que llevaron al AME levantar su 7º campeonato nuevamente ante los Pumas. Para la temporada 88-89 las Águilas tendrían una fase regular complicada, pero calificaban a la siguiente fase que reemplazaba la liguilla. Esta fase final eran de 2 grupos con los mejores ubicados, donde las Águilas y Cruz Azul fueron los líderes. Esto les daría la oportunidad de disputar la gran final, donde el grandote de Cerro Azul finiquitó su gran campaña al anotar 2 goles en los 2 partidos de la final ante la Máquina, que en primera fila veía cómo Hermosillo le daba la octava a los de Cuapa, que le cumplió el deseo a Hermosillo de emigrar al viejo continente a sus 26 años con el Standard Liège de Bélgica, que constantemente estaba en la pelea por puestos europeos. Debido a esto decidió apostar por Carlos Hermosillo, que llegaba como toda una estrella, siendo el mejor pagado del club, que rápidamente, tras el despido del entrenador que pidió al mexicano, el que llegó a reemplazarlo no contempló al mexicano, que quería seguir luchando por su lugar en un club que ya lo tenía fuera de sus planes gracias al técnico. Durante esta etapa, su esposa Aida Gatica, que es hermana de Alfredo Gatica, quien está casado con Cecilia Salinas Ocelli, hija de Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México y familiar de Aida, con la que se casó Carlos a mediados de los 80s, gracias a que Miguel Mejía Barón los presentó, y esta pareja desplegaba mucha química que sería importante, pues Aida lo apoyó incondicionalmente en esos momentos difíciles en Bélgica. Finalmente, Carlos tomó la decisión de marcharse del club y regresar a México con el América, no sin antes buscar otro club en Europa, que era el Atlético Madrid, que estando en el estándar no pudo concretar una oferta formal por Carlos, que en su regreso a México vio desprecio y burlas de parte de los aficionados americanistas, que lo llamaban fracasado cada que lo veían. Su momento empeoró cuando, semanas después de su regreso a México, le llegó una oferta formal del Atlético Madrid, que fue rechazada por las Águilas, que no iban a dejar salir al grandote. Tristemente, 6 meses después de su regreso al nido, estos lo dejarían salir al Monterrey, donde Carlos mentalmente estaba muerto tras vivir rápidamente 2 fracasos seguidos que afectaban no solamente a sí mismo, sino a su familia, que en tan poco tiempo tenían que mudarse de hogar, de país, cambiar de estilo de vida por completo. Todo esto se lo hizo saber su esposa, quien logró revivir ese espíritu del grandote, que levantó su nivel al lograr anotar 20 goles en 36 partidos, cifra que llevó a los Rayados a ser de los mejores de la liga. Lamentablemente, los Rayados se quedaban en cuartos ante el Puebla. Durante este torneo, Carlos vivió un infierno en Monterrey al tener problemas con Fernando Arredondo, quien le prometió que el delantero podía quedarse con un auto nuevo si anotaba 15 goles, a lo que Carlos cumplió, pero el directivo mandó personas despojar del auto a Carlos, quien había tenido el auto desde su llegada a Rayados. Esto no sentó para nada bien con Carlos, que al tener esa gran temporada tendría la oferta de llegar a Cruz Azul, donde la afición no quería saber nada de él por su pasado en el América y haberles quitado un título a la Máquina. Ahora se ponía a servicio de Cruz Azul, que en su primera campaña observaría cómo el grandote de Cerro Azul anotaba 17 goles en la fase regular, llevando a la Máquina a quedar en la media tabla.
En la fiesta grande del fútbol mexicano, la máquina llegaría hasta semifinales ante la Fiera, quien eliminaba a Cruz Azul. León sería el campeón de la 91-92, culminando una temporada difícil, pero Carlos lograba demostrar a la afición que venía comprometido con hambre de triunfar. En la 92-93, Carlos iba elevando su importancia en la máquina, que se quedaba en cuartos ante el América. Y al igual como en ese encuentro, no era suficiente, pues las Águilas eliminaban 6-4 a Cruz Azul, que en la 93-94 el grandote de Cerro Azul con sus 22 goles llevó a Cruz Azul a ser uno de los mejores equipos, pero desgraciadamente con todo y el título de goleo no le alcanzó para eliminar a unas Águilas que venían en decadencia. La máquina se quedaba en cuartos nuevamente con un resultado 2-3 ante las Águilas. Tras culminar la temporada con 28 goles, sería convocado al Mundial del 94, donde dio una asistencia. Su participación se quedó en la fase de grupos, pues no vio actividad en los cuartos, donde México se quedó eliminado. En su retorno a la máquina, donde en la 94-95 Carlos se despachaba 35 goles en la fase regular que le daban el bicampeonato de goleo, que llevó a la máquina a superar a Pumas en cuartos, y en semifinales finalmente eliminaban al América para disputar la gran final ante el Necaxa, donde Carlos anotaría un gol en el juego de ida, pero no sería suficiente, ya que el Necaxa se llevaba el título de liga, que sería el primero de los 90 para el Necaxa. Este tropiezo no le bajó el ánimo al veracruzano, que se hacía del tricampeonato de goleo con 26 goles que llevaron a la máquina a ser el puntero del torneo, y en liguilla las Águilas del América reaparecerían para eliminar a Cruz Azul en cuartos de final. Al menos el gran torneo le dio a Cruz Azul la oportunidad de pelear la Liga de Campeones de CONCACAF, donde se proclamarían campeones. Desafortunadamente, Carlos junto a la máquina no lograron acceder a la liguilla en el primer torneo corto del fútbol mexicano, y el invierno 96, al menos ese año, nuevamente se proclamaron campeones, pero esta vez de la Copa MX. Para el verano 97 la máquina volvió a pitar en CONCACAF al proclamarse bicampeones, pero en la liga nuevamente se quedaban sin liguilla, dejando en visto que las cosas no estaban bien en la máquina, que solamente necesitaba ajustes, pues tenían un gran plantel, que quedaba segundo en el invierno 97, que en cuartos se enfrentaron al Atlas, que fue despachado con un doblete de Hermosillo, que en semifinales ante los Potros del Atlante, un duro codazo de parte de Jesús Estrada le fracturaba las costillas al minuto 5, pero Hermosillo, comprometido, quería continuar en el terreno de juego. Pero él saldría de cambio. Esta fractura lo puso en duda para la gran final, en todo caso que la máquina llegara a dicha instancia. Carlos se operaría de sus costillas en un procedimiento para amarrar sus costillas, con tal de incrementar su oportunidad de jugar con la máquina, que en la vuelta en el azul, con Hermosillo en la tribuna, con mucha impotencia de no poder estar en el terreno de juego, observó cómo sus compañeros batallaron contra el Atlante, pero estos lograrían llevarse el triunfo para lograr avanzar a la gran final ante el Club León, quien tenía todo a su favor debido a que habían sido los punteros del torneo y contaban con un técnico, con Carlos Reynoso, con mucha experiencia, mientras que la máquina venía perdiendo a su máxima figura y contaba con un técnico que jamás había sido campeón de liga, en Luis Fernando Tena, quien en la final de ida alinearía a Carlos Hermosillo en la banca y observaría cómo Cruz Azul estaba batallando seriamente con León en el primer tiempo en el Estadio Azul. Por esto decidió meter a Carlos Hermosillo a los 10 minutos del segundo tiempo, donde este elevó increíblemente el ataque de Cruz Azul, llevando a provocar un penal que sería cobrado excepcionalmente, llevándose la ventaja al Estadio de León, que era una de las canchas más complicadas en el fútbol mexicano. Ahí es donde Cruz Azul vivió un verdadero infierno, debido a que León empataría el encuentro global, llevando todo esto a tiempos extra, que en aquellos años se jugaba a gol de oro.
así que el equipo que anotara el primer gol iba a ser campeón del fútbol mexicano. Con todo esto en juego, Luis Fernando Tena decidió darle ingreso a Carlos Hermosillo para que disputara los tiempos extra. Durante todos los 90 minutos y antes del partido, Hermosillo le hacía saber a Tena que estaba en condiciones de jugar, ya que él presentía que Cruz Azul iba a campeonar con un gol suyo. El gol que había soñado Hermosillo era un cabezazo que iba a terminar en el fondo de la red. Vaya que la intuición del grandote no estaba muy lejos de la realidad, debido a que en un centro de Palencia al área hacia Carlos, Comiso saldría de su área derribando a Hermosillo, pero por si no fuera poco esta obvia falta, el guardameta le clavaría los tachones en la cara de Hermosillo, que estaba sangrando y en el suelo. No estaba contemplando que la jugada había sido de penal, estaba lamentando que estaba sangrando y estaba pensando en levantarse y seguir continuando con el partido, pero el árbitro Arturo Bricio declararía penal. Hermosillo claramente en estos momentos no estaba en todas sus facultades, venía fracturado y ahora esta clara agresión estaban afectando al grandote de Cerro Azul, que se levantó y tomó el balón para poder tomar el penal decisivo y darle la octava estrella a Cruz Azul. Esa estrella que durante casi 17 años en ese momento se le había negado a la máquina, esa estrella que le quitó Carlos con el América, ahora se las estaba dando a una afición que para estos años ya estaba considerando a Carlos Hermosillo como un verdadero ídolo de la institución. Desgraciadamente, después de lograr este ansiado campeonato, 6 meses después de haberlo conquistado, Carlos Hermosillo se terminaba marchando de Cruz Azul gracias a que Billy Álvarez le hizo caso a su promotor Carlos Hurtado. Este promotor junto con Billy Álvarez despojaron a la afición y al equipo de uno de sus máximos ídolos de todos los tiempos. Carlos Hermosillo se terminaría por marchar al Necaxa de cara al invierno 98, donde con toda esa experiencia no tendría una gran fase regular, pero donde más importa en la liguilla, Hermosillo anotaría 2 goles y una asistencia para llevar a la gran final al Necaxa ante las Chivas, donde Hermosillo nuevamente era fundamental, ya que asistiría en el gol de los Rayos para lograr campeonar ante las Chivas. Este campeonato significaba el 7º en la carrera de Carlos Hermosillo, que se iba a préstamo al LA Galaxy, donde Hermosillo disputó 34 partidos dejando 19 goles en el Galaxy. Carlos regresaba con el América, donde hizo buena dupla con Cuauhtémoc en Liga y en Libertadores, pero este retorno significó el final de Carlos, que ganó 5 títulos de liga y una Liga de Campeones, dejando 93 goles con las Águilas, que le decían adiós al grandote que jugó un torneo en Atlante después del América, dejando 8 goles para después finalmente llegar al último equipo de su carrera, que era el Guadalajara, donde le costó mucho el tema físico. Solamente logró marcar 8 goles con las Chivas, donde se retiraría. Carlos concluía su carrera futbolística como una leyenda del fútbol mexicano, que aunque contó con despedida y homenajes, la verdad es que Hermosillo merecía concluir su carrera en Cruz Azul, donde dejó una huella imborrable, tal como Guillermo Álvarez Macías, que le dio la oportunidad a leyendas como Hermosillo, Quintano, Marín, entre muchos más, de escribir la historia de Cruz Azul en letras de oro. Para conocer la historia de Guillermo Álvarez Macías tendrás que ver este video.